haciendo un tratamiento pues muy fuerte sobre la inseguridad y la violencia en México. Estamos convencidos de que efectivamente es uno de los escollos a los que se sigue enfrentando la Cuarta Transformación. También reconocemos que esto se da a partir de la apertura de las puertas del infierno por Felipe Calderón en una especie de legitimación de su fraude como candidato. Pues supuestamente declarar la guerra al narcotráfico, algo que se determinó después no era una realidad, más bien era un narcogobierno. Y hoy surge una pregunta que el queridísimo César Gutiérrez Priego hace en La Silla Rota, en su columna: ¿por qué no se acaba la inseguridad? Déjeme darle la bienvenida a este gran amigo de Sin Censura, nuestro gran compañero abogado, especialista en Derecho Penal, Derecho Militar y Seguridad Nacional, César Gutiérrez Priego. ¿Cómo estás, querido César? Bienvenido a Sin Censura. Muy bien, Toño, el placer de estar aquí contigo. Un placer también acá, desde acá. Y efectivamente, yo, mira, lo que siempre planteo es que para conseguir algún tipo de avance en seguridad, tenemos que hablar de un esfuerzo generacional. Esa es mi opinión. Creo que tendría que ser a partir de el establecimiento de estas políticas que tiene el presidente López Obrador, que van sobre la raíz. Pero tú tienes otra tesis, tú nos comentas ahí, bueno, escribes ahí en La Silla Rota, que llevamos muchos años creyendo que el problema es la inseguridad cuando el verdadero problema es la impunidad. Sí, y la verdad es que lo sostengo así, Toño, porque toda aquella persona, esto es como un hijo, ¿no? Cuando un hijo comete una conducta incorrecta sin recibir un castigo, que no solamente tiene que ser por medio de nalgadas o golpes, pero sí una llamada de atención, un castigo, una pérdida a lo mejor de permisos o alguna cuestión en donde él vea que efectivamente lo que realizó fue incorrecto, pues entonces él lo seguiría repitiendo. ¿Qué es lo que yo veo aquí? Que no solo es el problema de seguridad el que la prevención del delito no se lleva a cabo como tal. En México estamos acostumbrados no a prevenir delitos, sino a perseguir delitos, que esa no es la función de la seguridad pública, sino de las policías de investigación. En este caso, de los órganos de investigación como las fiscalías. ¿Y qué es lo que pasa cuando nosotros vemos que se cometen todos los días delitos en la calle y que estos delitos no son castigados? Pues obviamente genera impunidad. ¿Por qué? Porque es como el que llega y va formado en una fila para dar la vuelta a la derecha, a la izquierda, donde tú quieras, y llega otra persona y se mete, y se dan cuenta que no pasa nada porque se termina metiendo. Entonces los demás dicen, ¿para qué hago una fila? Pues si yo puedo llegar y meter, ¿no? Lo mismo pasa con aquel que no paga impuestos, lo mismo pasa con aquel que no respeta las reglas. Si nosotros no vemos que existe un castigo, forzosamente, pues obviamente esas conductas son repetitivas. ¿Y qué es a lo que voy con esto? Para nosotros lo más fácil es decir, falla la seguridad pública, fallan las fiscalías, el Poder Judicial es corrupto, pero el problema es que no vemos que es todo un sistema que tiene que ir en conjunto y que si no funciona como tal el sistema, pues por supuesto que estamos condenados al fracaso. Y más porque nosotros recibimos o adoptamos un sistema jurídico que viene de los países sajones, en donde lo que se busca es el respeto y respecto a los derechos humanos, pero también que sea privilegiada la justicia sobre la legalidad. Y en México, cuando nosotros no tenemos jurados que sean los que decidan en cuanto a un juicio del orden criminal, pues entonces se acabó la justicia y única y exclusivamente opera la legalidad. ¿Dónde viene el problema en cuanto a la legalidad? Que seguimos sin entender todos estos órganos que tiene la autoridad para poder realizar investigaciones, hacer trabajo y todo lo demás. Donde seguimos viendo que las policías no tienen la capacidad para hacerle frente a determinados grupos criminales y que a su vez necesitamos autoridades como la Guardia Nacional, el Ejército o la Marina para que puedan hacerle frente, pero que incluso en nuestro mismo sistema jurídico no viene regulado el hecho de que ellos puedan participar como tal o que muchas de las investigaciones que realizan son ilegales. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de ese problema, si la delincuencia de cualquier nivel, no solo la organizada, sino el delincuente, incluso el infractor de leyes no es castigado, pues por supuesto que lo que hace es que la sociedad quiera seguirlo repitiendo.
Cuando hablamos nosotros de abrazos no balazos, que se ha pervertido la frase que dicen, sí, claro, es que hay que darles abrazos a los delincuentes y bla, 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 que todos hemos escuchado esas famosas nado sincronizado por parte de los opositores a este gobierno. Lo que no entienden es que los abrazos es a los jóvenes y no balazos, como lo que sucedía en el sexenio de Felipe Calderón, en donde se terminaba asesinando jóvenes que no tenían absolutamente nada que ver con estos grupos criminales y que lo que se les denominaba era como daños colaterales, ¿no? Entonces es tratar de que irnos al problema de raíz, que es que la juventud tenga oportunidades y que no nada más sea el drogarse, el pertenecer a un grupo criminal, etcétera, etcétera, etcétera. Pero que viene generado también por muchos años de haber consumido una narcocultura, desde el corrido, las narcoseries, el hacer creer o vender, ¿no?, al narcotraficante como si fuera un héroe. Y por supuesto que empezamos a tener una serie de antivalores que lo que genera es, ¿no?, el famoso el que no tranza no avanza. Prefiero vivir 2 años como rey que 20 años como mendigo. Entonces creo que es un problema mucho más complicado, mi querido Toño, que no se ha querido ver y que desafortunadamente en este momento el tema de la seguridad pública está politizado, ¿no? Vimos lo que pasó en el estado de Jalisco, cerca de Michoacán, en donde un cártel de las drogas, como el cártel Jalisco Nueva Generación, utilizó, ¿no?, granadas de tierra para que vehículos del ejército mexicano no pudieran ingresar a ciertas zonas del estado. Entonces, cuando nosotros vemos una situación de ese estilo, pues significa que el empoderamiento de los grupos criminales es de tal manera en que saben que van a seguir impunes en cuanto a esta situación, porque incluso no tenemos nosotros la forma en que se pudiera realizar una investigación como tal, porque yo quiero ver que mandemos a los agentes del Ministerio Público que realicen los dictámenes que por ley se necesitan y que por supuesto pues estarán en riesgo, tendrán que estar en una zona de riesgo, como el hecho de que existan minas terrestres para que los vehículos militares no puedan entrar. Entonces creo que tendríamos que entrar en el tema, pero entrar en el tema en serio. Necesitamos incluso también el que las leyes sean aplicables a la realidad que estamos viviendo. A lo mejor este sistema nos hubiera podido servir para hace 20 años, en donde la violación de los derechos humanos y del debido proceso por parte de las autoridades era el pan de todos los días. El problema es que hoy vemos que los grupos criminales han avanzado en cierta forma, en que incluso las autoridades de investigación y procuración de justicia no tienen la capacidad para seguir ese ritmo. Entonces creo que es importante y que creo que tendría que ser un tema que estuviera realmente en el punto más importante de la discusión pública. Desafortunadamente en estos momentos que vienen elecciones, pues todo el mundo trata de echar la culpa a los demás y nadie la posibilidad de aceptar cuál es la responsabilidad de cada uno de los niveles y órganos de gobierno. Sí, exactamente, lo hemos visto una y otra vez y aparte de todo es el tema que pueden utilizar desde la oposición para el golpeteo. Con ese pueden encontrarse y enfrentar definitivamente al gobierno de López Obrador. Los callan una y otra vez en cuestiones económicas, en cuestiones de justicia social, en cuestiones de una serie de avances, pero es ahí el escollo en la inseguridad. Y la verdad, y aquí le voy a pedir al equipo que nos grabe, querido, es que hemos visto que hay un verdadero esfuerzo para también de muchas otras formas enfrentar al crimen organizado, enfrentar la violencia, enfrentar la inseguridad. No se queda solamente en el abrazos no balazos. Efectivamente, la idea es que generacionalmente, atacando las causas que generan la violencia, se pueda llegar en algún momento a tener un mejor país. Pero además, las Fuerzas Armadas están colaborando en tareas de seguridad y esto, a pesar de que en la realidad para el público, para la gente en lo general es una circunstancia propositiva, para la oposición es siempre una seria problemática. Fíjate que hoy en la mañanera una corresponsal de nombre Yusbel Carolina Rada Díaz, de un medio que se llama Código Libre, me parece pues que le reprocha a López Obrador que Carlos Slim haya dicho que el ejército esté metido en tantas cosas. Yo entiendo que Slim dice este tipo de cosas, este tipo de circunstancias, porque no le permiten a él tener todas las obras de infraestructura del gobierno federal y esa es la razón por la cual él lo cuestiona. No lo ve así esta reportera que constantemente hace este tipo de planteamientos hoy en la mañanera a nombre de su medio.
te quiero comentar nada más, te quiero poner esta pregunta que le hace a López Obrador, porque pensé en ti, César. Dije, estoy seguro que César Gutiérrez Priego le hubiera gustado contestarle a la reportera. Vamos a escuchar rápidamente la pregunta y si gustas, bueno, pues ahí le puedes dar una respuesta a esta muchacha. Buenos días, señor presidente. Mi nombre es Yufel Carolina de CódigoLibre.mx. Buenos días a todos. El día de ayer, el empresario Carlos Slim manifestó su desacuerdo sobre que el ejército está metido en casi todos los temas de gobierno. A estas alturas, ¿no cree que se excedió en la militarización de algunos aspectos, presidente? Y bueno, pues ahí el presidente López Obrador dice que no, le explica cuáles son las 5 misiones de las Fuerzas Armadas. ¿Tú qué opinas, querido César? Lo que pasa es que yo opino exactamente lo mismo que el presidente. La ley orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana nos habla de cuáles son las 5 misiones generales del Ejército y la Fuerza Aérea. Y obviamente pues está dentro de las atribuciones legales que tiene el presidente de la República de utilizar a la Fuerza Armada Permanente del Ejército para poder realizar todo este tipo de trabajos de infraestructura. Pero a ver, Toño, hablemos, como yo les decía, de forma seria y de forma directa. La verdad es que a principios y mediados del siglo pasado se utilizaba el ejército, la estructura del ejército y de la Armada de México para realizar todas estas grandes obras de desarrollo. E incluso los militares eran los que estaban encargados, ¿no?, del cuidado de las prisiones a nivel nacional. Por eso hay muchas palabras que se siguen utilizando en los centros de readaptación social, como el ir al rancho, hacer fajín, etcétera, etcétera, etcétera. Se le olvida a la gente, ¿no?, que por eso existe la distinción entre lo que son los ingenieros militares y los ingenieros civiles, porque incluso son los ingenieros militares quienes crean, ¿no?, a este famoso colegio de ingenieros civiles a nivel nacional en el país. Se utilizan términos fuertes, como decir militarización, para que la gente se pueda espantar, cuando la realidad es que la estructura que ya tiene una institución como la Secretaría de la Defensa Nacional, en donde obviamente hay una serie de beneficios que aparte del trabajo y que si no se utilizaban en gobiernos anteriores es por el hecho de que se hacían negocios con estos empresarios. Y esa es la realidad, porque aparte del empresario, fíjate, y es un grave problema, mi querido Toño, el neoliberalismo viene también junto con los tecnócratas. Todos aquellos tecnócratas que de repente tuvieron espacios importantes en el gobierno, para que la gente lo pueda entender. El político es a lo mejor aquel que sí va a una elección, el que está conviviendo todos los días con la gente, el que entiende las necesidades que se llevan a cabo todos los días, que a lo mejor inició desde regidor, posteriormente fue diputado, presidente municipal, posteriormente federal, senador, gobernador, de ahí ascendió para ser secretario de Estado y posteriormente candidato a la República y presidente. El tecnócrata es aquel que nunca ha convivido con el pueblo, que se fue a estudiar a una buena universidad, muchos de ellos en el extranjero, y que para cuando llegó al país llegó con nuevas ideas. Sí, ¿cuál es el problema de las nuevas ideas? Yo puedo llegar y tener muchísimas ideas, pero si no conozco el mercado, pues por supuesto que no voy a tener la forma como llevarlo a cabo. Y te voy a poner un ejemplo todavía mejor. Cuando hubo el cambio de sistema jurídico en nuestro país y que se instauraron los juicios orales, yo pensé que yo iba a tener una gran ventaja sobre muchos de mis colegas, porque yo ya litigaba en el foro militar, en donde los consejos de guerra son orales, donde se tiene que llevar a cabo de forma oral, y era lo más novedoso, por así decirlo, en algún momento en lo que eran los juicios orales en México. Y posteriormente me fui a Chile para prepararme, porque posteriormente es uno de los mejores sistemas jurídicos y de las mejores escuelas que existen para poderlo llevar a cabo. ¿Qué pasó cuando llegué a México? Pues la verdad, mi querido Toño, la primera vez que yo fui a una audiencia de juicio oral, pues se hace cuenta que parecía Cantinflas. ¿Por qué? Porque en México lo hicimos a la mexicana. Nosotros sí adoptamos un sistema, pero le pusimos ciertas características en cuanto a nuestro propio sistema. Y me di cuenta que todo lo que había estudiado, pues quedó en el anecdotario y en la egoteca, a lo mejor para acordarlo aquí en la oficina, pero que teníamos que entender cuál es la problemática. ¿Qué pasa exactamente aquí en México? Lo mismo. Cuando nosotros hemos utilizado las Fuerzas Armadas en nuestro país, y por una cuestión incluso mucho más sencilla, el comandante supremo, que es el presidente de la República, ¿no?, y que ya lo he explicado en muchas ocasiones, es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas.
y obviamente existe el alto mando militar, ¿no? Que en este caso sería el secretario de la Defensa, el plano mayor, etcétera, etcétera, etcétera. De acuerdo a las circunstancias que esto se le da al presidente, pues llega y les dice, vamos a hacer este proyecto, necesito que me hagan un presupuesto, la forma como que se va a trabajar, los tiempos en donde tienen que entregar. Y ellos llegan, un trabajo, lo analizan, lo checan, lo ven y dicen, perfecto, señor presidente, nosotros vamos a entregar en tanto tiempo y de acuerdo a las cotizaciones que tenemos en este momento, se compran todos los materiales, sería este el costo. Y nosotros nos podemos dar cuenta como las grandes ventajas que existen en cuanto a la disciplina, trabajo que tienen las Fuerzas Armadas, beneficia, pero además también porque existe un hecho real. Por ejemplo, los elementos del Ejército, de la Marina o de la Fuerza Aérea no se van a estar realizando huelgas para no ponerse a trabajar, no van a ir a decirle a los mandos militares que ellos no están de acuerdo en trabajar sábados y domingos, que ellos no quieren a lo mejor trabajar en donde esté el sol, donde un sinnúmero de situaciones que a lo mejor por medio de contratistas civiles se llevaría a cabo. ¿Qué fue lo que pasó con los contratistas civiles? Creo que todos lo hemos escuchado, ¿no? El famoso diezmo. Y a lo mejor en los 50, 60, 70, no, 80, pues a lo mejor el gobierno así trabajaba, ¿no? Daban un presupuesto, había 10 pesos y un peso era para el, a lo mejor, funcionario público que autorizaba la obra. Se terminaba haciendo una obra, la cual era de beneficio para el país, y él decía, bueno, yo ya me gano una lana, que pues, por supuesto que eso es corrupción, pero el problema es que esto fue evolucionando, porque cuando llegaron los tecnócratas, pues que dijeron, bueno, en vez de que digamos que va a ser el diezmo, vamos a poner algo que costaba 10 pesos, pero ahora lo vamos a poner en 20. ¿No? Entonces así siguieron trabajando por un rato. ¿Dónde termina este problema? Pues cuando empiezan todos estos cambios de gobierno en donde se convierte el PRIAN, ¿no? Porque bien lo decía el compañero anterior, no nos hagamos tontos, pues el candidato de Ernesto Zedillo era Vicente Fox, así como el candidato de Felipe Calderón era Enrique Peña Nieto, ¿no? Pues esa es la realidad de lo que se dio en el país. Entonces, cuando tú llegabas y decías, vamos a construir algo que cuesta 10 pesos, pero ¿qué te parece si le ponemos que vale 1,000 para que yo me quede con 500 pesos y tú te quedas con 500 pesos? Oye, pero vamos a decir que el presupuesto se salió de control porque los precios cambiaron respecto a lo que nosotros habíamos proyectado hace un año, entonces ya no costó 1,000, ya costó 10,000. Pero si quieres que tengamos todavía más ganancias, nada más haz la fachada, una barda, por ejemplo, no, una refinería, y nosotros decimos que ya está llevando a cabo como tal y no construimos nada. Entonces, algo que iba a costar 10 pesos terminó costando 10,000 pesos y además no se construyó. Ese es el grave problema de lo que estuvo pasando con todos los gobiernos neoliberales, que por supuesto que viene la crítica respecto a que como no pueden meterle mano al presupuesto y vemos que el ejército, que la marina realizan el mismo trabajo con menores costos, en mejores tiempos, con la disciplina que tienen y que además lo hacen con honestidad para que el presidente de la República y a su vez el pueblo de México tengan el beneficio, porque lo podemos ver todos los días. Recordemos cuál era el comentario, Toño. Es imposible que terminen todas las obras que hizo el presidente. Pues ya están todas las obras terminadas, ¿no? Y este año será de estar inaugurando todo lo demás. Entonces, por supuesto que eso causa molestia, porque recordemos, es algo que es imposible y que la gente sigue sin entender. ¿Cómo es posible que los políticos en México terminen siendo multimillonarios cuando sus sueldos no dan para que sean multimillonarios, ¿no? Entonces creo que es obligación de nosotros, que venimos de una generación o un par de generaciones anteriores, explicarle a todos los jóvenes mexicanos cómo eran las cosas en el país y cuál es la importancia del cambio que estamos viviendo, ¿no? Y creo que es obligación de nosotros y es una necesidad que tenemos de estar en la conversación pública, de explicar qué es lo que sucedía, cómo sucedía, cuál es la realidad, cuáles son las mentiras y cómo no han entendido que utilizar términos como militarización al principio espantaban a la gente, pero ahora la gente incluso no lo ve mal, aunque el término está malmente aplicado. Porque para que la gente lo pueda entender, militarización sería que nos aplicaran las leyes y reglamentos y la disciplina militar a toda la sociedad mexicana. Y lo que más bien hemos estado viendo es una policiación de las Fuerzas Armadas, porque aparte es un fenómeno que se está dando a nivel mundial, o por lo menos regional en América Latina, ¿no? Entonces, y en algunas partes de Europa y Asia. Entonces, creo que es importante que nosotros, como especialistas en ciertos temas, porque tampoco somos todólogos, aportemos a la conversación pública y que alcemos la voz y digamos las cosas como son, de forma abierta, clara y valiente.
Oye, hablando de esos políticos que no tienen lanas, que pues no tienen nada que ver con sus salarios, muchos de ellos fueron al Supertazón, al Super Bowl, que tú y yo hubiéramos querido ir, y qué barbaridad, ¿no? Hay boletos, ayer estaba viendo que hubo boletos hasta de $77,000, imagínate. Pero bueno, algo que no podrían pagar ni con un buen de ahorros que hicieran ahí de sus salarios. Ya para cerrar, César, no quiero quitarte más tu tiempo, pero este es un tema muy, muy importante que iniciamos con la mesa de análisis hace unos momentos, pero que de lo que tú eres experto. Hoy el presidente López Obrador volvió a mencionar el caso Colosio e hizo una triangulación muy interesante, ¿no? Habló de cómo es que, pues efectivamente, nunca se pudo pensar en la versión del asesino solitario, era algo ridículo, cómo es que la familia de Mario Aburto pidió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos pudieran de alguna otra forma intervenir para pensar también en la versión del segundo asesino. Esto pues ya se determina de buenas a primeras desde hace un par de semanas. Se habla de este segundo tirador que ha sido exhibido, por cierto, por tantas investigaciones periodísticas con todo el rigor. Hay una serie de asegúnes, pero aquí lo que llama mucho la atención es el triángulo Carlos Salinas de Gortari, Genaro García Luna, Raimundo Riva Palacio. Hoy el presidente reconoce que hace un par de meses le planteaba por ahí Riva Payaso que iba a haber alguna especie de persecución a Salinas de Gortari, pues iban a regresar el caso Colosio, y que él hasta lo cuestionaba, que no tenía ni idea de este tipo de circunstancias. Dice, bueno, se cumplió porque este sujeto es uno de los más cercanos en estos sótanos del poder. Una y otra vez, el queridísimo Francisco Paco Cruz, con quien nos estaremos enlazando en unos momentos más, nos ha señalado cómo es que siempre se ha considerado a Raimundo Riva Palacio como el vocero de Genaro García Luna, y además es el hombre que en su momento fue el director de la extinta Notimex, pero en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. ¿Qué opinas de todo esto, querido César? Mira, a mí me gusta hablar de los temas que yo conozco y que puedo comprobar. La verdad es que lo que yo te puedo decir es que Raimundo Riva Palacio siempre ha estado cerca del poder. Eso lo tenemos más que obvio, lo tenemos reconocido. Obviamente se sabe que era el hombre fuerte en los medios de Salinas de Gortari, que perdió algo de poder con Hernando Zedillo, pero todos sabemos también que con Fox él recuperó ese poder, y que con Felipe Calderón, bueno, no se diga, que por supuesto que él era el que le hacía las relaciones públicas a Genaro García Luna. Eso es, todos lo conocemos, pero todavía voy más allá. De lo que sí puedo hablar, de lo que sí tengo un conocimiento, es que él iba a desayunar a la Quinta Galeana. Para que la gente sepa qué es la Quinta Galeana, así como antes existían Los Pinos, que era donde el presidente de la República vivía por ley, la Quinta Galeana es donde el general secretario de la Defensa tiene la casa oficial, en donde quien es secretario de la Defensa vive ahí durante el sexenio que a él le corresponde ser el secretario de la Defensa Nacional. Y él iba cotidianamente a desayunar, ¿no?, a la Quinta Galeana. Y bueno, se comentan muchas cosas que sucedían en esa famosa Quinta Galeana, ¿no?, que incluso por ahí se le vio salir muchas veces con maletines. No sé qué pudiesen llevar esos maletines, pudiese inferir o creer que a lo mejor había cuestiones de carácter económico, pero no lo puedo probar. De acuerdo a los comentarios que me dicen la misma gente del gremio, pues me dicen que realmente se le consentía y se le apapachaba, pero es algo que desafortunadamente no puedo comprobar, pero sí por lo menos en cuanto a los comentarios se sabe. Y curiosamente él siempre supo cómo vender esa parte, porque si tú te das cuenta, mi querido Toño, él es de los que de repente llega, avienta y dice que como rumor, que le comentan, que le dicen, porque ya ves que llegó un momento en que dicen que ya, o sea, él mismo publica, dice que ya no importa la verdad, ¿no? Dices, cabrón, o sea, ya no importa la verdad, lo que importa es lo que él pueda inferir o lo que él pueda creer. Y queda completamente claro que él le hizo un traje a la medida con los medios de comunicación a Genaro García Luna. Tal es así que, bueno, su nombre como tal no se mencionó en el juicio, pero sí los lugares en donde él estuvo. Entonces, cuando tú ves que una persona que está tan ligada al poder ahora quiere llegar y poner ciertos temas en la palestra, pues obviamente que no es una coincidencia, mi querido Toño. Yo sigo pensando que muchos de los ataques que han llegado al presidente de la República
también vienen por parte de gente muy allegada a Ernesto Zedillo. ¿Y por qué lo digo? Independientemente de la animadversión que yo tengo en contra de Zedillo, porque recordemos que días antes de que iniciara todo esto del narcopresidente, hubo un ataque muy fuerte y que se parecería que fue auspiciado por parte de la misma presidencia de la República en contra de Ernesto Zedillo cuando venía a México. Y curiosamente, días después, vemos que viene todo este nado sincronizado para decir narcopresidente. Para mí lo que se me hace todavía más increíble, mi querido Toño, es yo que viví en carne propia el hecho, y lo he dicho públicamente siempre, de que mi padre, siendo ser antidrogas de México, realizaron investigaciones donde familiares directos como su suegro y sus cuñados de Ernesto Zedillo Ponce de León, que era presidente de la República en aquel entonces, tenían una relación ligada y de negocios directa, ¿no? Con los narcotraficantes Amezcua Contreras, que eran los líderes del cártel de Colima, ¿no? Lo que eran las anfetaminas en aquel entonces, para que la gente lo pueda entender, los abuelitos, ¿no? De lo que ahora vemos son todas estas drogas sintéticas, y que ahora esa misma estructura forma parte de lo que es el cártel Jalisco Nueva Generación, y que a mi padre le costó ser destituido, meterlo en la cárcel, que a mí me torturaran, que a mi familia la torturaran, que asesinaran un sinnúmero de personas, que los pocos periodistas que se atrevieron a sacar alguna nota tuvieron que salir del país huyendo, y que ahora cualquier persona con una ligereza pueden decir que una investigación que ni siquiera, que está cerrada, que nunca hubo elementos para poderla continuar, decir que hay un narcopresidente. Dices, Dios mío, no lo puedo creer, y que todavía hablen de censura. Entonces te das cuenta cómo estos poderes fácticos, ¿no? que siguen siendo muchos de estos periodistas de los medios de comunicación, pues te das cuenta que están siempre viendo cuál es la forma en que ellos pueden inferir en cuanto a la opinión de la gente. Pero también entendiendo que el mexicano cada vez está mucho más despierto. ¿Por qué? Pues porque existen medios de comunicación como este, Toño, en donde la gente puede darse cuenta que es real y que no es real. Y que pues, podemos ver cómo ese nado sincronizado pues, no solo no es una coincidencia. ¿Por qué hacerlo ahorita? ¿Por qué hacerlo en este momento? ¿Por qué hacerlo de la forma en cómo se realizó? Cuando nosotros, pues obviamente, digo, mayor prueba del hecho de que el encargado de seguridad durante todo el sexenio de Felipe Calderón, y que además manejaba y creó la Agencia Federal de Investigaciones en el sexenio de Fox, y que además tuvo todo el poder para hacer todo lo que quisiera y todos los negocios que quisiera con Enrique Peña Nieto, que se encuentra ya declarado culpable por una corte y un jurado en los Estados Unidos que nada más está esperando sentencia, y quieran salir a decir, no, es que el presidente de la República es un narcopresidente. Dice, tengan tantita madre, por el amor de Dios. Y el problema es que vemos estos perversos que hacen este tipo de estrategias periodísticas en donde el que sale a explicar o a desmentir ya va perdiendo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, porque cada vez incluso vamos a ver mucho mayor perversión de estos personajes, porque además son personajes que tienen el poder económico para poder comprar muchas voluntades, y como tienen a estos conocidos tanto del medio político como también de los grupos criminales, entonces los convierte todavía en seres omnipotentes peligrosos, que son capaces de vender su pluma si el gobierno federal llegara y les dijera, bueno, ya, espérate, ¿qué es lo que quieres? ¿Por qué? Porque son mercenarios, ¿no? Y quieren vender una verdad, aunque no exista, porque él mismo ya lo dijo, la verdad no importa, lo importante es la percepción. Ah, cabrón. No, y ahora que está muy de moda el mencionar esto de la gran mentira, hay que también plantear que en todo caso, bueno, es parte de una teoría completa que no desarrolló Goebbels. Goebbels hizo simple y sencillamente una serie de principios infames para su propaganda, entre el que está no solamente el de la gran mentira, de mentir hasta que convencer al público, sino el principio de la transposición, es el tercer principio de la propaganda nazi, cargar sobre el adversario los propios errores o defectos, respondiendo el ataque con el ataque, ¿no? Es de lo más infame, ¿no? Es acusar a tu adversario de lo que tú estás haciendo, y es en lo que incurre constantemente el comandante Borola. Así que, bueno, él y todos los panistas, los priistas, y bueno, pues creo que la gente en esto ya se da cuenta, como bien mencionas, gracias a que tenemos estas voces aquí en Sin Censura, voces como tú, querido César, y bueno, pues yo te quiero agradecer por esta aportación tan importante aquí a Sin Censura, y te pido también que nos compartas tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo.
Claro que sí, Toño. Mira, mi cuenta de X, anteriormente Twitter, es @CésarGutiPrim. Escribo todos los martes una columna de opinión en La Silla Rota para que pasen a leerla. Hago los jueves una videocolumna para el blog de información militar y seguridad nacional Campo Marte. Tengo mi página de YouTube, que es César Gutiérrez Priego, y que traigo un nuevo proyecto donde voy a realizar un podcast y que obviamente invito a la gente para que puedan participar, sumarse y estar ahí. Y obviamente pues todos los martes aquí con la familia Sin Censura. Llegaste muy impresionado con lo que me comentas. No sabía de lo de Raimundo Rivapalacio yendo a la Quinta Galeana a desayunar todos los días, pues con razón, ¿no? Pero bueno, estamos platicando de esto más a fondo y yo te quiero agradecer que... Si estuvieron a punto de darle casi si le decían el generalito, ¿no? Porque pues no tenía el grado, pero mandaba y ordenaba como si él fuera el bueno. Pero bueno, algún día a lo mejor hablaremos un poco más de eso. Sí, hay que... Pero Paco Cruz te lo puede decir, porque él también conoce el hecho de que él iba a desayunar a la Quinta Galeana y que él terminaba manejando y diciendo cuál era la forma en cómo se tenía que llevar la comunicación social. Incluso él es el quien les decía quién tenía que ser el director de comunicación social de la Secretaría de Defensa Nacional. Pero bueno, ya habrá más tiempo para hablar de eso. Para revelar todo esto respecto a Raimundo Rivapalacio, pues querido César, te mando un gran abrazo. Ahí tiene usted a nuestro queridísimo colaborador, amigo, el abogado especialista en Derecho Penal, Derecho Militar y Seguridad Nacional, César Gutiérrez Priego,